Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dirigiendo la mirada a los discípulos, Jesús les decía: felices los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices los que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Felices los que ahora lloran, porque reirán. Y felices cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y desprecien su nombre a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo, porque el premio en el cielo es abundante. Del mismo modo, los padres de ellos trataron a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque pasarán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque llorarán y harán duelo. Y ay de ustedes cuando todos los alaben. Del mismo modo, los padres de ellos trataron a los falsos profetas. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hoy ya es miércoles, hermanos y hermanas, de la semana 23 dentro de nuestro calendario litúrgico del tiempo ordinario. Y estamos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 26. Hoy vamos a considerar las bienaventuranzas. Benditos, dichosos y alegres aquellos que están pasando por esto. Pero también vamos a enfatizar y a mirar el lamento de Cristo, ¿verdad? Porque hay una alabanza de bienaventuranza por aquellos que están pasando por alguna situación difícil. Y hay un lamento por parte de Cristo con unos ayes. Ay de ustedes, porque han elegido el camino malo, han elegido un camino que no lleva a la salvación. Hoy lo vamos a enfocar desde ese punto de vista. En Mateo 5 tenemos las bienaventuranzas un poquito más detalladas, con las 8 bienaventuranzas, lo hemos discutido aquí. Pero hoy yo lo que quiero hacer, hermanos y hermanas, es verlo desde la perspectiva de los dos caminos de la vida. Hoy vamos a combinar también la primera lectura que está tomada de la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 1 al 11. No podemos evitarla. Desde el lunes estamos enmarcados en esa lectura de los Colosenses, que deberíamos de leerla porque es una lectura fabulosa para entender ya la iglesia aplicando muchas de las cosas que Jesucristo dijo en su vida pública, ¿no? Y aquí hoy pensar, hermanos y hermanas, nuestro pensamiento guía. Hay quien no se siente seguro aún con solo creer en Cristo. Hay quien no se siente seguro aún con creer en Cristo. Con solo creer en Cristo. Y lamentablemente esto lleva a muchas personas dentro de su inseguridad a buscar más seguridad en otras cosas. Hasta en religiones, hasta en mentalidades, hasta en filosofía, ante modas, hermanos y hermanas, estilos de vida. Entonces hoy vamos a hablar de estas cosas porque es importante que lo tengamos en mente. En nuestra sociedad a veces, en muchos momentos, semana a semana, hay quien no se siente seguro aún con solo creer en Cristo y busca algo más para complementar, no dándose cuenta que tal vez no es Cristo el que está incompleto. Soy yo el que estoy incompleto realmente y por eso no experimento la seguridad que estoy buscando. Hay quien no se siente seguro aún con solo creer en Jesucristo el Señor y busca otras alternativas. Si nos pudiéramos enfocar en eso. Y ahora vas a ver por qué yo lo estoy mencionando. Las bienaventuranzas, hermanos y hermanas, son una promesa de felicidad y de vida eterna. Eso lo tenemos claro desde Mateo 5, ¿no? Las bienaventuranzas son una promesa por parte de nuestro Señor Jesucristo de felicidad y de vida eterna. Y es un modo, hermanos y hermanas, de enfrentar la vida y de entender la vida. Y el ser humano solo puede tomar dos caminos en la tierra cuando empieza a buscar agradar a Dios, ¿no? Ese camino de las bienaventuranzas está ahí para nosotros saber que seremos bendecidos, dichosos, alegres, ¿verdad? Felices, cuando no necesariamente estamos dentro de una tragedia, ¿verdad? Sino que hasta alguien cerca de nosotros está experimentando una tragedia que yo comparto porque es mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hermano, mi hija, mi hermana o alguien, ¿no? Entonces cuando se comparten, hermanos y hermanas, dentro de esta situación, vemos nosotros que hay una esperanza de cosas buenas para nosotros los que estamos pasando por situaciones difíciles.
Entonces, cuando se toman decisiones en la vida por ciertas cosas que están sucediendo, solamente hay dos caminos, es lo que nos da a entender la palabra de Dios hoy. Hay un camino que es de engaño, menciona la palabra en general. De esos dos caminos, para uno, pues, tratar de sentirse seguro en la vida, de caminar con confianza, de no tener que sufrir o de que todo me salga bien. Hay un camino, dice la palabra en totalidad, que es de engaño. Y es un camino, hermanos y hermanas, que no conduce a nada bueno. Y hay un camino que es del amor. Eso como que lo tenemos claro cada uno de nosotros. Y por eso Jesús, hermanos y hermanas, se lamenta en las bienaventuranzas de aquellos que han elegido un camino de engaño. Jesús se lamenta con ese ay de ustedes. Y se llaman los ayes porque es un lamento. A los que van por el camino del engaño hay una lamentación por parte de Cristo. Y llama entonces dichosos, felices y alegres aquellos que van por el camino del amor. Así que ahí lo tenemos. Yo lo que quiero que pensemos hoy es que en la vida nuestra pasan muchas cosas. Y a veces como que tenemos a Cristo y vivimos en Cristo y nos sentimos débiles, inseguros. Y queremos buscar algo más que complemente porque como que lo que estoy haciendo con Dios no me da resultado. Lo que estoy haciendo con Cristo no me da resultado. Lo que estoy haciendo con el Espíritu Santo no me da resultado. Entonces veo que mi apego a las cosas de Dios es incompleto y me lanzo a buscar algo que complemente lo que yo estoy haciendo sin dejar el cristianismo. Fíjate cómo es esto, sin dejar el bautismo, es complementar algún tipo de mentalidad o de filosofía del mundo para entonces yo alcanzar pues lo que estoy buscando. Y en eso, hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios nos pone al tanto a cada uno de nosotros. Sabemos que tenemos que elegir el camino del amor, ¿verdad? Ese camino de la felicidad, de la alegría. Fieles al propósito del reino de los cielos es lo que se nos ha enseñado. Ese es el camino del amor, ese es el camino de la bendición. Cuando somos fieles al reino de los cielos, cuando nos decidimos acompañar a los demás en su sufrimiento, cuando hay empatía, cuando hay consuelo, cuando me identifico con el dolor del prójimo, ese es el camino del amor, ese es el camino de los dichosos y de los benditos. Nosotros lo conocemos, hermanos y hermanas. No, cuando nosotros decidimos no permanecer, hermanos y hermanas, egoístamente aferrados a nuestro propio yo. Cuando nos salimos del egoísmo, cuando nos salimos del acumular para poder compartir, cuando nos salimos precisamente de solamente tener ojos para los nuestros y los demás en indiferencia o con prejuicio o excluyendo a los demás, ya ese es el camino, hermanos y hermanas, del que habla Jesucristo, que es un camino preferiblemente del que lleva a las bienaventuranzas y a la bendición por parte de Dios. Y también es el camino de aquellos que no esperan nada del mundo, sino que todo lo esperan de parte de Dios. Tienen en sus mentes claro que el mundo puede aportar a muchas cosas, claro que sí, el mundo es bueno porque es creado por Dios, pero no puede llenarme en el sentido de mi persona humana, de quién yo soy, de mi destino, de mi propósito, de mi creación, del significado, del por qué estoy en la vida. Eso están bien claros los que siguen ese camino, que no es de engaño. Mientras tanto, aquel que va por el camino del engaño, hermanos y hermanas, es un camino que nos dice la Sagrada Escritura en su totalidad, no solamente el Evangelio de hoy. Ese camino parece que brilla, lo presentan como algo que brilla, como el oro, como el diamante, ¿verdad? Y está lleno, pues, hermanos y hermanas, envuelto en el placer, está envuelto en el dinero y está envuelto en el poder. Tiene esos extremos materiales de la vida, el placer, el dinero y el poder. Es camino que motiva a muchos en la vida, hermanos y hermanas, porque la palabra de Dios así lo ha presentado. Ahí se motivan muchas personas y es deseado por muchas personas, hermanos y hermanas, los que están dentro y los que están fuera. Y con el tiempo, lamentablemente, nos damos cuenta por la experiencia, por los resultados, por lo que ha terminado, lo que se estaba buscando en ese camino de brillo, en ese camino de placer, de dinero y de poder, que realmente tenía mucho que ofrecer y nada que dar. No, ese es ese camino. Ese camino no es el nuestro, hermanos y hermanas. Ese es el camino de los ayes. Ese es el camino que lamenta Jesús. Ese es el camino que Jesús avisa. No vayas por ese camino. No tengas esa mentalidad. Sentirnos seguros, hermanos y hermanas, con Cristo en su totalidad. No estamos inseguros, no estamos incompletos con Cristo. No hay que estar buscando nuevas tendencias, nuevas modalidades, nuevas mentalidades, nuevas modas, hermanos y hermanas. No hay que estar buscando nada de eso.
Mire, por eso señalé yo, en términos de lo que estamos experimentando aquí, un vacío que sentimos con las cosas de Dios y buscamos cómo llenarla en otras partes. Colosenses, que es la primera lectura de hoy, capítulo 3, versículo 1 al 11. Hermanos y hermanas, yo diría que tendríamos que leernos toda la carta a los colosenses. Porque la carta a los colosenses es muy importante y a mí siempre se me ha parecido esta carta como a los signos de los tiempos que estamos viviendo hoy. Es una carta que Pablo escribió cerca del año 60 de la era cristiana del primer siglo, 30 años más o menos después de la muerte de Cristo, ¿no? O tal vez un poco menos. Pero ahí se encuentra la comunidad de los colosenses, ¿verdad? En Colosas, pasando por una situación, hermanos y hermanas, donde los cristianos de Colosas estaban perturbados en su mente, y eso era lo que se quejaban con Pablo, y le llegaban comentarios y dudas y sospechas a Pablo de parte de mensajeros de lo que estaba pasando allí, porque estaban naciendo un montón de religiones en Colosas. Estaban naciendo un montón de religiones con muchas ideas para complementar la vida de los seres humanos, para llenar el vacío y dar el significado verdadero de la vida, por qué nacemos. Eso es lo que estaba pasando allí, un resurgir con los colosenses de un montón de religiones que estaban afectando a los cristianos que se habían bautizado en el nombre de Cristo y se sentían inseguros, porque está saliendo tanta cosa nueva y como que con Cristo no nos estamos llenando. Entonces no se sentían seguros los fieles de los Colosas, ¿verdad? Con creer en Cristo solamente. Y querían entonces, hermanos y hermanas, de alguna forma, querían buscar otras prácticas religiosas, a veces situadas en el Antiguo Testamento, para llenarse, para satisfacer el vacío que ellos decían que experimentaban con el bautismo o con el cristianismo, ¿verdad? Y yo no creo que eso, por eso yo les digo, yo creo que esto no pasa solamente en aquel tiempo, sino que pasa en nuestros tiempos, que mucha gente pues se siente perturbada con tanta nueva religión que trata de responder a las inquietudes del ser humano, llenar nuestros vacíos y que nos sintamos cómodos en muchos momentos. Pues no se sentían seguros, buscaban otras religiones en algún momento y sobre todo del Antiguo Testamento para sentirse seguros, y trabajaban y trataban, hermanos y hermanas, de incluir a Cristo en un conjunto de personas celestiales. Eso pasaba en esa comunidad, que eran los ángeles. Y eso me hace referencia a mí, a toda esta mentalidad nueva, este movimiento angelical. Yo no sé si tú lo has visto, como religiones angélicas, muchas cosas de los ángeles, y ángeles por aquí, ángeles con nombre, y ángeles que hacen, y ángeles que tienen poder. Entonces como que eso va ocupando el lugar de Cristo, el centro de Cristo, y tal vez el cristiano católico, como ve que son ángeles, lo complementa y dice, no, pues los ángeles son de Dios, son mensajeros de Dios, traen buena palabra, como con la Virgen María, como San Miguel combatiendo contra el demonio. Pues tiene que ser bueno. Y cuidado con esto, hermanos y hermanas. El vacío de nosotros nos puede... O sea, por eso es que ese camino, de cuando estamos vacíos, nos puede llevar a un camino de engaño, porque todo lo confundimos con el resurgir de tantas religiones que verdaderamente, hermanos y hermanas, tratan de satisfacer a aquellos que tienen problemas de seguridad. Y para aquella comunidad, los ángeles eran los que tenían la llave del destino de sus vidas. Como pasa hoy en día con un montón de cosas que suceden, hermanos y hermanas. En fin, lo que nosotros tenemos que ver aquí, hermanos y hermanas, es que para Pablo, y sobre todo para lo que estamos hablando en el día de hoy, para Pablo, así como Cristo ya dejó la tierra, ¿verdad? Eso es el mensaje que él envía en esa carta. Como Cristo ya dejó la tierra y la abandonó, también nosotros debemos dejarla, ¿no? Lo que nos mueve a nosotros a actuar no se ve en el mundo, y lo que hace Dios como que no se ve en el mundo, ni se ve tampoco en la tierra, no se ve. Solo Dios conoce, hermanos y hermanas, las riquezas del corazón de cada uno de nosotros, del creyente, aún cuando la vida nuestra pueda ser, hermanos y hermanas, una vida que está afectada, ¿verdad? O manchada por la falta y por la propia debilidad. O sea, es cuestión de tener constancia y conciencia, hermanos y hermanas, que si no hay frutos y no hay bendición, porque voy por un camino equivocado o engañado, no es necesario buscar algo que me satisfaga en términos de la explicación de mi existencia y de mi religión, para yo así poder sentirme seguro, ¿no? Hay que señalar lo que es malo, estamos conscientes de la palabra de Dios, y es como dicen hoy, si se nos dice lo que mal hemos hecho, hermanos y hermanas, no te sientas una persona condenada para siempre.
están abiertas las puertas del perdón, de la misericordia para que vuelvas a empezar. Pero no es cuestión de que te sientas excomulgado, de que te sientas que ya no eres parte y te excluyeron y entonces nada voy a recibir de Dios. Entonces me voy y busco otra tendencia del mundo que me puede ayudar. Si nosotros leemos parte de la primera lectura de hoy, hermanos y hermanas, que es lo que yo quiero hacer en Colosenses, ese capítulo completo lo debemos de leer, pero mira, parte de él, para que entiendas de lo que estamos hablando, te lo voy a leer por encima para que caigamos en tiempo. Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, aún no, y no por las de la tierra. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, el libertinaje, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Tales cosas atraen los castigos de Dios. Ustedes siguieron un tiempo ese camino, ¿ve lo que le dice Pablo a ellos? Y su vida era así, era por ese camino engañoso. Pues bien, ahora rechacen todo eso. Enojos, arrebatos, malas intenciones, ofensas y todas las palabras malas que se puedan decir. Rechacen todo eso. No se mientan unos a otros. Ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus vicios y se revistieron del hombre nuevo que no cesa de renovarse a la imagen de su creador hasta alcanzar el perfecto conocimiento. Fíjate hasta dónde llega Pablo, ¿no? Que es cuestión de nosotros no poner énfasis de ninguna manera, hermanos y hermanas, en que es Cristo el que está fallando. Si somos nosotros los que estamos fallando, la inseguridad no me viene por Cristo, porque Cristo es perfecto, Cristo no tiene pecado, Cristo tiene todo el poder. Tiene que venir por algo mío. Y cuando yo reconozco esa falta y ese camino engañoso que he tomado en la vida, que no es el camino de los bienaventurados, de los dichosos y de los felices, lo que yo tengo que hacer es recapacitar. ¿Por qué? Porque estás bautizado, y si estás bautizado eres criatura nueva, eres criatura vieja. Lo viejo ha quedado atrás, lo nuevo ha comenzado. Y esa es la historia de Pablo en términos de convencer a su pueblo de lo que tienen que hacer. Y esto es importante verlo, hermanos y hermanas. En Efesios capítulo 4, versículos 20 a 24, Pablo habla sobre el hombre nuevo creado en Cristo y el hombre viejo que hay que abandonar. O sea, así de específico él lo dice. Ha sido creado por el bautismo como una criatura nueva, por un camino de bendición. Y entonces te tienes que alejar del camino y de la actitud de ese hombre viejo, porque ese camino es engañoso y no ayuda en nada. Pablo sigue hablando con esto con mucha fuerza, hermanos y hermanas. El hombre viejo, dice Pablo ahí en Efesios, es egoísta, es esclavo de sus pasiones, mientras que el hombre nuevo tiene una actitud comunitaria hacia los demás en el amor al prójimo y va procurando, hermanos y hermanas, ver la necesidad de los demás y vive con el corazón, hermanos y hermanas, agradecido. Eso es lo que dice Pablo. Brevemente, vamos donde Efesios capítulo 4, versículos 20 al 24, para que oigamos cómo es que Pablo defiende esta posición que debemos nosotros optar en la vida. Pero ustedes no aprendieron así a Cristo, si es que de veras fueron enseñados y formados según Él, sabiendo que la verdad está en Jesús. Se les pidió despojarse del hombre viejo, al que sus pasiones van destruyendo, pues así era la vida que llevaban, y renovarse por el Espíritu desde dentro. Y desde dentro aquí quiere decir, hermanos y hermanas, con nuestra mentalidad renovada. Revístanse pues del hombre nuevo, el hombre según Dios, que Él crea en la verdadera justicia y santidad. Por eso, no más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo, ya que todos somos partes del mismo cuerpo. O sea, hermanos y hermanas, estamos cayendo en tiempo, ¿verdad? A veces es nuestra propia decisión de tomar el camino incorrecto la que nos lleva a los resultados tan negativos que experimentamos en la fe, en la palabra de Dios, en la religión, en la iglesia o con nuestra comunidad cristiana. No necesariamente el problema está o la situación está afuera, sino que está dentro de nosotros y que eso nosotros lo tenemos que manejar. Si no me siento yo inseguro, no me siento seguro con Cristo, hermanos y hermanas, no pongamos en que el problema está en la iglesia. El problema está en la palabra de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Tiene que estar en nosotros. Y puede ser porque hemos tomado la tendencia del viejo hombre.
estamos volviendo al camino del engaño y los resultados son devastadores, hermanos y hermanas, y sobre todo no llevan a la salvación, que es lo que nos quiere prevenir de todas formas Pablo. Entonces, hermanos y hermanas, aquí en conclusión, pensemos algo, ya para terminar, que yo creo que estamos ya bastante claritos acerca de esto. Tener cuidado con las maneras en que vivimos. Número uno, vamos a tener cuidado para que Cristo no se lamente de nosotros, para que no haya un ay de ustedes, ¿verdad? Vamos a tener cuidado, hermanos y hermanas, vamos a ser moderados en las maneras en que vivimos, en las modas que nos metemos, tendencias, mentalidades, ideologías, filosofías, ¿ve? La conversión, hermanos y hermanas, de ninguna forma, tenemos que entenderlo, ninguna conversión nos hace perfectos. Ninguna conversión, hermanos y hermanas, nos da la perfección o es signo de perfección. Aunque estemos en paz con Dios por la conversión, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 5, versículo 1, aún no se ha logrado la unidad entre nosotros, tanto entre la comunidad como entre nosotros, y el corazón sigue dividido, la inclinación hacia el pecado siempre está ahí. La plenitud es que todo esté en orden, hermanos y hermanas, en un perfecto equilibrio de excelencia con lo que Dios quiere y la voluntad de Dios yo cumplirla. Pero entendamos que el bautismo o la conversión no nos da una perfección así de mágica, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. Y nos falta todavía, o sea, vivimos en paz, pero nos falta todavía reconciliar muchas cosas en la vida. Algo que tenemos que tener siempre nosotros presente. Seguimos divididos, a veces en el corazón, en la voluntad, en la mente, en la actuación y en nuestros pensamientos. Hay tentaciones, hermanos y hermanas. En tercer lugar, vamos a ver eso. Hay tentaciones en la vida y hay una lucha. Y nuestras decisiones, ya sean grandes o ya sean pequeñas, hermanos y hermanas, nos llevan en dos direcciones. Grandes o pequeñas las decisiones que tomemos, hermanos y hermanas, nos llevan en dos direcciones y de eso es lo que nosotros tenemos que estar en alerta. Hay decisiones que llevan al hombre viejo, un hombre viejo, hermanos y hermanas, que está asimilado, ¿verdad? Está definido su humanidad pues dentro de aquello que no tiene esperanza. Así se encuentra el hombre del siglo XXI, como sin esperanza. Sigue metido, hermanos y hermanas, dentro de una situación que realmente lo va aniquilando sin darse cuenta y es esclavo de su propio egoísmo. Por lo tanto, el hombre nuevo, en diferencia, es el hombre transfigurado por el amor. Y ese camino es el que yo siempre debo de seguir. Nuestra vestimenta, hermanos y hermanas, finalmente es blanca en el bautismo. Y esto significa verdaderamente el cambio de una vida que hemos inaugurado. Una que dejamos atrás y una que hemos comenzado en el nombre de Dios. La fe cristiana no termina, hermanos y hermanas, o no transmite la fe cristiana unas despreocupaciones de la vida o un dejar sin señalar ciertas cosas de la vida. Y es que la gente quiere más seguridad, que no me digan que esto está malo, que no me digan que aquello es pecado, que no me digan que aquello es inmoral, que no me digan qué pensar, qué inclinación tener, qué hacer, qué son los excesos. La iglesia no se debe meter con eso. Pues algunos hermanos y hermanas lamentablemente están esperando que la iglesia predique un evangelio sutil, cómodo, frágil, sin denuncia, sin señalamiento de las cosas malas que hay en el mundo. Y eso realmente, hermanos y hermanas, no se puede hacer. El evangelio es una buena noticia que hay que dar y denuncia, hermanos y hermanas, también las cosas malas que están en la vida, y por lo tanto la iglesia tiene que denunciar muchas cosas. Y vamos a caer nosotros enredados y eso no es motivo para decir que no me gusta Cristo o Cristo no hace nada en mí. Finalmente, hermanos y hermanas, Pablo habló dentro de esta situación que hoy vemos nosotros aquí, ¿verdad? Del hombre nuevo y del hombre viejo. Aquí lo hemos visto en Colosenses. Fíjate cómo él lo transmite, esos dos caminos. Pablo habló, por si lo quieres chequear también, en Romanos capítulo 8, versículo 5, de vivir según la carne y vivir según el Espíritu. Ahí están los dos caminos. En Efesios capítulo 5, versículo 8, Pablo habló de los hijos de las tinieblas, de los hijos de la luz. Es lo mismo, los dos caminos. Y también Pablo habló en Gálatas, hermanos y hermanas, capítulo 5, versículo 1, pues de los que están esclavizados por el pecado y de los que están libres
por la causa de Cristo. O sea, que siempre está este binomio y esos dos polos. Hermanos y hermanas, no hay motivo para que nos sintamos inseguros con solo creer en Cristo. No hay motivo para que te sientas así. Dios es un Dios de poder. Vamos a estar pendientes de las decisiones que tomamos. Vamos a buscar siempre el camino del bien. Vamos a ver que en nuestra lucha de agradar a Dios y cumplir su voluntad, Dios sabe que en nuestro corazón queremos hacer el bien, que somos frágiles, que pecamos, nos arrepentimos, pedimos perdón, echamos para adelante en su santo nombre. Pero ninguno de nosotros tiene que estar buscando fuera, hermanos y hermanas, del Evangelio o de nuestra iglesia, alguna fuente de mentalidad y filosofía que llene tal vez ese vacío de la inseguridad que tienen muchos porque no sienten las cosas de Dios actuando en su vida. Hermanos y hermanas, la fiebre no la tiene la cama, la fiebre está en nosotros. Y siempre que esto suceda, para buscar tu seguridad, busca tu interior, búscate a ti mismo, identifica con nombre y apellido qué es lo que me está llevando por el camino que es de engaño, del hombre viejo, de las tinieblas y que no agrada a Dios. Dios nos bendice por el camino. Oremos. Amén y amén. Pues hermanos y hermanas, hasta ahí llegamos hoy. El Evangelio ha sido para ti. Bendiciones para los que esperan el reino de los cielos. Y nosotros nos vemos mañana con un nuevo Evangelio de la palabra de Dios y una nueva reflexión para nuestra vocación cristiana en desarrollo. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta pronto.